escritorio. Bueno, entonces aquí les estaba enviando un mensaje porque de pronto algunos estudiantes no se pudieron conectar y pues para recordarles, ¿no? Entonces vamos a retomar qué era lo que íbamos a hacer. Les recordaba yo que aquí estamos en Sabio. Vamos a retomar. Yo les estaba explicando cómo trabajar con listas y vamos a iniciar con esa partecita. Aquí tenemos el código, algún estudiante piloso se puso ahí a adelantar. Pues aprovechemos ya que pues esto es un trabajo comunicado. La idea era que cada uno lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, les estaba explicando que para mayor facilidad, para mayor facilidad para poder responder los puntos que nos piden cuando trabajemos con listas, nosotros podemos utilizar este truco y es ingresar los datos. Entonces, en este caso, pusimos el nombre y luego el símbolo de asignación, que es el igual, el operador de asignación, y luego entre corchetes escribimos los datos. Como los datos eran de tipo string o de tipo texto, entonces cada dato debe estar entre comillas. Cada dato debe estar entre comillas, separado por coma. Esa es la diferencia de los datos numéricos. Los datos numéricos sí se ingresan tal y cual están. Entonces se deben ingresar, en este caso, cuando los datos son relacionados, se deben ingresar la misma cantidad de datos. La misma cantidad de datos. También como no conocemos la cantidad de datos, entonces se sugiere definir, digamos que n, en este caso le estoy diciendo n, la cantidad de datos que hay. ¿Y cómo se hace? Utilizando la opción length y el nombre, bien sea el nombre del código o de la nota. Bien. Entonces, luego lo que les mostré fue cómo imprimir en forma de tabla. En forma de tabla, entonces, primero pusimos un titulito para la cabecera de cada columna y porque si yo meto ese print dentro de la tabla o dentro del ciclo, pues se me va a repetir esa línea muchas veces. Entonces debemos ser como cuidadosos con eso. Pusimos el código, no sabíamos exactamente cuántos espacios. Aquí voy a aprovechar para quitarle unos 2 espaciecitos para que me quede un poquito centrada. Y luego, mediante un ciclo, ojo, el ciclo va desde la letra I hasta el valor de n. Eso me va a permitir recorrer todos los datos. Cuando yo le diga vamos a recorrer los datos, significa que uno va a utilizar un ciclo y va a comenzar desde el primer dato y va a comenzar desde 0 hasta la última posición. Y en cada iteración voy a poder imprimir tanto un código como una nota. Lo ideal es que también al imprimir el código y la nota yo guarde en otra lista la descripción o la calificación que yo le voy a dar dependiendo de la nota. Yo en el enunciado veíamos, aquí tenemos el enunciado, ¿dónde está? Aquí está el enunciado, no, creo que la cerré, voy a tener que volverlo a abrir. A ver, para que sepan cuál es el enunciado. Aquí, le hago clic derecho en una pestaña nueva, entonces ahí ya en la pestañita ya puedo ver el enunciado. Entonces, el enunciado quiere que además de decir cuántos obtuvieran una nota y decir la nota de la persona, pues tengamos una nueva listica. Yo puedo decir, para decir, bueno, el código tal fue muy bien. Eso es una modalidad de cómo crear un nuevo vector. A partir de 2 que ya existen, yo puedo crear un nuevo vector. En ese caso, ese nuevo vector va a ser de tipo texto también. Bueno, entonces... luego les comentaba o repasábamos cómo era que nosotros podíamos sacar el promedio de esos datos.
Entonces, nuevamente, era bueno poner un título o si no, un título que diga primer punto, segundo punto, como para ir separando los datos. Entonces voy a utilizar un ciclo para cada punto. Eso hace que el contenido o la solución del problema sea más fácil después de corregir. Inclusive más adelante uno podría crear como una función donde yo únicamente llame a la función y en la función se calcula. Entonces en el programa principal no tendríamos tanto código. Bueno, entonces recordamos que para hallar un promedio, nosotros tenemos que sumar todos los valores dividido en la cantidad de valores. En este caso, como se trata de todos los datos, pues casi que el contador no era necesario, pero como estoy pensando en que de pronto pudiéramos hallar también el promedio de los que aprobaron o el promedio de los que reprobaron, eso me diría qué tan lejos está el promedio o con qué valor los estudiantes eh, pudieron pasar de pronto un examen. Porque si todo el mundo, por ejemplo, el promedio de los que aprobaron fue 4, quiere decir que es un buen porcentaje, ¿no? Un buen porcentaje de notas de personas sacaron bien el examen. Lo que pasa es que si yo saco el promedio general, eh, las notas bajas esto influyen mucho en las notas altas, entonces no se podría saber si exactamente el grupo cómo está rindiendo. Entonces yo podría sacar, además de este promedio, un promedio de los que aprobaron y uno de los que reprobaron. Así me doy cuenta que si hay muchas notas bajitas, entonces las personas que están perdiendo de pronto necesitan más refuerzo. En cambio, si el promedio está, por ejemplo, en 2.8 de los que perdieron, entonces no cometieron algunos errores que hicieron que no perdiera tanto. Pero cuando las notas son muy bajitas, entonces ya son correctivos que uno puede, nomás viendo esos datos, poder tomar decisiones y de pronto llamar a esos estudiantes a una sesión como la que tenemos hoy. Invitarlos a, venga usted, venga usted, venga usted, venga, va, a ver, pregunte qué es lo que no entiende, venga, repasemos, así sea necesario volver sobre los temas ya vistos, no importa cuál tema. Y de todos modos eso no hace que los que van bien se aburran. ¿Por qué? Porque ellos, los que van bien, pues no van a estar en la reunión y no van a ser los que siempre participan. Entonces, esa es una forma de concebir cómo uno puede trabajar, para qué puede servir el que uno haga este tipo de operaciones. Entonces, aquí ya vimos el promedio, cómo se hacía, se recorrió toda la lista y ojo, mira, la forma como yo accedo a las listas es siempre con el nombre y el subíndice del ciclo, siempre. Y pues cada vez que hago un valor sumado, pues le agrego un valor. Luego promedio, el promedio es igual a la suma sobre la cantidad de calificaciones. Ahora, la siguiente parte que vimos fue la consulta. Parece que alguien la borró. Habíamos hecho la consulta. Alguien borró la consulta. No sé si ustedes la guardaron, porque ahí estaba la consulta y se borró el código. Una persona, no supe quién, ahí no queda registro, hizo el punto de cómo hago yo para contar cuántas personas fueron, les fue muy bien, a cuántas les fue bien, a cuántas suficiente. Entonces, pues aprovechemos que ya el código está para, para ver cómo se hace. Entonces, cuando a mí me dicen cuántas personas debo utilizar contadores, esta parte de aquí, entonces dice contador 1, contador 2, contador 3, contador 4. Y luego con el ciclo se recorre la lista. Entonces, si la nota 1 es mayor que 4 y la nota 1 no, la nota I mayor que 4 y la nota SUI menor o igual que 5, contador 1 igual a contador 1 más 1. Mire, la persona que hizo esto eh, hizo condicionales independientes. ¿Por qué digo que independientes? Porque todas son if, if. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo hago, o sea, ¿qué diferencia hay del if con el if anidado? ¿Alguna persona tiene idea que pudiera participar? Si hay alguna diferencia entre el if y el if anidado. ¿Tienen claro eso o no?
Sí me están escuchando, no sé si me están escuchando. Sí, señor. Ah, Bueno, o bueno. sea, el lis anidado es cuando tiene el mismo condicional, ¿no? Es Estos son anidado. if. Anidados Es cuando yo utilizo el if, anidado cuando utiliza el if. el if, porque cuando utilizo el if es la negación del anterior, ¿sí? Entonces voy a copiarles esto, ya que lo pusieron ahí, pues yo no sé si todos tienen acceso, me imagino que sí, pero entonces voy a copiarlo y lo voy a pegar para que ustedes establezcan la diferencia, ¿no? Voy a ponerlo acá con más pequeñito, se los pongo allá, voy a ponerlo más pequeñito, así. Bueno, ahí se sabe que los contadores se inicializaron, entonces voy a imprimirlo y lo voy a poner en el chat porque voy a cambiar esa condicional y les voy a explicar por qué. Entonces aquí, ándale, pero él está esperando que yo lo copie. Y aquí en el chat, el, las condicionales esas. Entonces, está muy bien utilizado la lista, pero la recomendación en este caso, mire que se está evaluando la nota. Entonces, en lugar de if, voy a escribir el if. Y aquí también digo el if. Y aquí también, no importa que no tenga else, el if. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, supongan ustedes que una persona sacó 4 o 5. Entonces, ¿qué pasa? La nota, que tenemos acá es 4 o 5, es mayor o igual que 4, verdadero. 4 o 5 es menor que 5, verdadero. Verdadero y verdadero da verdadero, o sea que voy a contar en el contador 1 los que son muy bien. Y además imprimo muy bien. Pero bueno, ese imprimir muy bien queda como ahí al aire, porque exactamente no sé a quién le voy a decir que está muy bien. Yo debería decirle el código tal obtuvo muy bien, si lo quiero mostrar de esa manera, ¿sí? Esa sería como una retroalimentación. Y entonces, ¿qué pasa después de que hace esa acción? Se sale, no pregunta por las siguientes condicionales, sino él, cuando encuentra una condición que cumple, la satisface y no cuestiona las demás. ¿Qué pasa cuando tenemos este caso? Cuando tenemos este caso, entonces cumplió la primera y se contabilizó, imprimió muy bien, pero luego va a evaluar la segunda. O sea, estamos poniendo al computador a trabajar más, porque entonces digo, 4, 5 es menor que 4, falso. 4, 5 es mayor que 3, verdadero. Falso y verdadero es falso. Porque la I, para que sea verdadero, tienen que ambas ser verdadero. Entonces, bueno, se evalúa la condición, no se cumple y va al otro if, porque son independientes. Entonces, cuando son independientes hay que evaluar todos los if. Luego vuelve otra vez. 4, 5, porque ese es el dato que se está evaluando, ¿no? 4, 5 es menor que 3, falso. 4, 5 es mayor que 2, verdadero. Falso y verdadero da falso. Entonces no hace lo que está aquí adentro. Luego, otra vez, 4, 5 menor que 2, falso. 4, 5 mayor que 0, 5, verdadero. Falso y verdadero da falso. Entonces mire que se gastó un poco de tiempo de ejecución. Y normalmente los programas que se manejan muchísimas condicionales. Entonces yo estoy construyendo un programa que se va a demorar. Este tema que estamos mirando es de condicionales. Entonces poquito a poco vamos a ir aprendiendo a hacer programas más eficientes. ¿De acuerdo? Entonces miren la diferencia de las dos condicionales, sobre todo cuando tengo dos. Cuando él encuentra una condición y la evalúa, ya las otras son ignoradas. ¿Por qué? Porque está el if.
y el hecho de que esté el elif, él ignora todos los elif y nos sigue preguntando. Y continúa pues en el flujo del programa. ¿De acuerdo? Preguntas, chicos. Entonces voy a ejecutar esto a ver cómo les quedó. Si yo lo ejecuto, entonces mire lo que aparece. Dice la nota promedio del grupo, la nota mayor. La nota mayor, no me gusta que aparezca eso de esa manera, la nota mayor. Por aquí alguien hizo la nota mayor. Ah, eso fue lo que yo les decía hace un momento. Debemos ser cuidadosos cuando ponemos, ponemos los títulos. Y mire la salida. Entonces vamos a ser críticos de la salida. Aparece bien, muy bien, pero no sabemos a quién pertenece. La cantidad que estuvieron muy bien fueron 4, la que estuvieron bien fue 3, la cantidad que tuvieron suficiente fue 2 y la cantidad que tuvieron insuficiente fue 1. Esos fueron los resultados de los contadores. Pero la información muy bien, insuficiente, no me satisface porque no me es clara la información. Y aquí el título para este procedimiento no es la nota mayor y su código. Y además dice imprime el código. No, este código, este mensaje no es apropiado, entonces toca sacarlo de ahí. Toca que lo quitemos de ahí porque está causando ruido y no se aprecian bien los datos. Luego control X y eso vamos a dejarlo para un proceso más adelante, un punto que no sé si creo que se pide el mayor, se pide antes. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Antes de la nota promedio. Por aquí. Es un procedimiento que hay que ponerlo donde es. Creo que, permítanme un momentico, miro el enunciado. Listas, lista no es este. Obtener la mayor nota y la menor nota. O sea, obtener la mayor nota y la menor nota. Esto tampoco es. Obtener, te voy a poner el print ese ahí. La mayor nota y su código y la menor nota. La mayor nota y su código está incompleto. Voy a quitar este código porque todavía no se ha calculado. Y voy a quitar la mayor nota y menor nota. Mayor nota y menor nota. Y ahí se va a hacer el proceso. Ahí voy a dejar el espacio, ahí donde se va a calcular la mayor nota y la menor nota. Ya después ya sería otro procedimiento aparte donde yo digo quiénes sacaron la mayor nota y quiénes sacaron la menor nota. Pero el enunciado dice mayor nota y menor nota. El segundo punto era imprime la nota promedio y entonces ya aquí que dice sale con 1, sale como si hubiese un error. Ah, sí, sale un error. Eso, porque como yo quité el ciclo, quité el de la mayor nota y la menor nota, entonces debo quitar este for porque este for está causando, no se entiende, mejor dicho. Entonces, voy a colocar acá otro print que diga print y voy a poner ahí un mensajito como una notica y para poderlo ver, ¿sí? Proceso pendiente, ya, para saber que eso no se ha hecho. Lo voy a correr. Entonces mire la diferencia, ¿no? La diferencia es que dice la nota mayor y la menor nota. Proceso pendiente. Entonces, ahora aquí dice imprime la nota promedio. Sí, la nota promedio sí. Pero estos bien tenemos que arreglarlos.
los tenemos que arreglar. Entonces, podríamos guardarlos en una nueva lista. ¿Les parece? Una nueva lista que llamemos, vamos a crear la nueva lista acá, pero la vamos a crear desocupada. Una nueva lista. Voy a colocarla después de len nota. Entonces voy a crear una nueva lista para la descripción, digamos, para la descripción. Entonces, ¿cómo se crea una lista? Vamos a repasar lo que hicimos en la parte superior. Se declara la descripción como si fuera un string. Aquí les estoy mostrando. Entonces voy a decir descripción igual a string for x in range de n. O puedo decir a comillitas for x in range de n. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para poder guardar las descripciones. Entonces, alguien tiene como seleccionado. Aquí no está Jeremy. Jeremy entró y dejó seleccionado, parece. Entonces se ve todo en azul. No lo puedo quitar porque es otra persona la que está ahí. Bueno, entonces crear una nueva lista para la descripción. Entonces, supongamos que se vaya. Yo entré un momento, pero ¿cómo hago para...? Pues ponga el puntero en otra parte. Ok. Haga clic en otra parte. Y ya se selecciona. Y una pregunta, Jeremy, ¿usted fue el que hizo lo de las condicionales? No, profesor. Bueno, no sabemos quién lo hizo, pero lo estamos arreglando, pues la idea es aclarar que haya por lo menos un ejercicio modelo que ustedes vean cómo se está haciendo. Bueno, entonces, descripción. Voy a escribir descripción. No le puedo poner tilde porque la tilde es digamos que es un carácter especial. Entonces voy a llamar descripción así solamente y voy a declararlo. Entonces con corchete se declara y voy a poner que como es tipo texto, lo declaro con comillitas y luego le digo for, puede ser cualquier letra, I, J, K, L, no sé, for I in range de n. De esa manera se crea la lista de descripción. Porque lo que queremos es que cuando se impriman las notas, que cuando se imprima aparezca el código, lo que sacó y la primera persona muy bien. O sea, queremos saber cómo es la calificación cualitativa de cada persona. Entonces, bueno, al principio del programa normalmente se crean se declaran los arreglos. Una vez declarado, entonces ya vamos a utilizarlo por aquí abajito, donde la persona que hizo el código lo guardó. Entonces, en vez de decir print muy bien, voy a limitar la instrucción print muy bien. Y más bien voy a agregar una línea donde yo diga descripción con el índice y a esa descripción le voy a asignar, pues la frase muy bien. Entonces pongo las comillitas y le digo muy bien, ¿ya? Entonces ya quedó guardado y quedó asociado a un estudiante. Y no me va a aparecer lo que me está mostrando acá, que dice la persona, pero yo ¿cómo hago para que eso se conecte? Pues en la impresión. Entonces, más bien bloqueo esto no lo van a escribir cuando ustedes lo hagan, no lo van a incluir, y más bien voy a utilizar la misma descripción para agregar las otras. Entonces, descripción subí igual a bien. Bien. Y entonces bloqueo la siguiente. Porque eso no me interesa que sale, o sea, eso lo debería quitar. Ya de esta manera ya sé que... Entonces, la 3 sería suficiente. Sería
Suficiente. Suficiente y no me interesa que salga ahí sueltecito, que lo debería eliminar, pero lo estoy colocando ahí para poder pues, recordar la categoría. Y la otra sería insuficiente. 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 Y entonces quito el letrerito este, un hashtag, y puedo hacer la impresión. Entonces yo tenía la impresión por allá arriba. Entonces puedo quitar la impresión, esta que habíamos hecho, imprimir en forma de tabla, la voy a cortar. ¿Dónde la corto? Eso aquí aparece, a ver, todo esto lo voy a cortar y lo voy a poner abajo para hacer una sola tabla. Entonces, control X, lo corto y lo voy a colocar debajo de este código. Lo voy a colocar pues para que me aparezca la descripción. Control X y ahora control V, ya. Pero entonces ahora ya, como ya fue creada la descripción, entonces faltaría agregar un espaciecito, a ver, que diga descripción, eso sí sería ya el título, y dentro del ciclo foreign range voy a poner una tabulación, sería, esa tabulación debe estar entre comillas, y no es N sino T. Esa descripción tiene que estar entre comillas, y después de las comillas, coma, diría descripción suite. Descripción con el índice, vamos a poner el corchetico, y se me fueron unos 2 puntos, y bueno, y ahora sí ya lo podía probar. Vamos a ver qué pasa. ¿Se entendió lo que hice, chicos? ¿Sí se entendió? Creamos una nueva lista que se relacionara con las dos anteriores, y en la medida que fui yo evaluando cada calificación, la fui dividiendo en una categoría, y en lugar de imprimir ahí de una vez, lo que se hizo fue guardarlo en una nueva lista para después imprimir todo. Entonces eso es lo que vamos a probar. Como la anterior descripción solamente tenía código y nota, entonces quiero mostrar la tabla. Ahora vamos a ejecutarlo, run. Entonces ahí ustedes aprecian la tabla, ¿sí? Aparece al principio, aquí dice, la primera parte no tiene título. Vamos a ver de qué se trata esa primera parte. No sé por qué sale esa primera parte. Ah, es que yo debo borrar la anterior. Vamos a ver. Volverlo a ejecutar. Ahora sí, ya. Era que estaba la lectura anterior. Ustedes saben, en el shell, en la partecita superior hay una X, y ahí cuando hunden la X, limpian la pantalla para que quede lo del problema. Entonces, dice nota mayor y nota menor, proceso pendiente. No lo hemos hecho, por eso coloqué unos asteriscos. Luego, imprime la nota promedio. Y luego, cantidad de estudiantes que obtuvieron la nota, ahí sabemos cuántos. Y luego viene la tabla, entonces ahí ustedes se dieron cuenta como antes no teníamos sino 2 columnas y ahora tenemos 3. O sea, me interesa que aprendan a manipular datos relacionados. No sé si tienen preguntas. Profesora, con respecto bueno, primero que todo, en la metodología de las actividades que usted nos dejó, Correcto. sinceramente no logro entender qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque, mire, le explico que yo me descargué, bueno, el archivo de Python que es de semana 8, cuaderno string, Sí, tuplas y listas. sí, Y el otro es, archivo PDF, el que le sigue en la parte inferior, que es de sí. semana 8, listas, calificaciones. Sí, Ese señor. también lo descargué y noté que en este último habían 2 puntos entregables a lo último de la página.
Pregunta, ¿esos puntos tengo que enviarlos desarrollados por Sí, vía, o sea, en un Word a semana 8? no, no. Ya le muestro, Sabio, y ya vas a dar cuenta de eso. Tenemos como, son Vale, dos vale. entregables, ¿no? Son dos entregables. Sí, señora. Entonces, los entregables son aquí, déjenme, yo les paso esta actividad del resuelto, esto fue lo que trabajamos la semana pasada. Semana 8 lista resuelto, es el notebook, que la semana pasada lo trabajamos el viernes, ¿sí? Que era una lista, todo esto. Pero lo que pasa es que en el mismo documento, al final del documento, si ustedes miran, dice problemas propuestos. Entonces aquí está el primer propuesto y entonces hay una lista 1, una lista 2 y una lista 3 y yo tengo que coger los elementos y ahí en este mismo documento hay una celda donde yo voy a hacer la respuesta del primer punto. Luego hay una nueva celda para hacer la respuesta del segundo punto, para hacer la respuesta del tercero, para hacer la respuesta del cuarto. ¿Ya? El cuarto es el mismo problema que nosotros estamos haciendo ahorita. Casi, dice calcular el promedio, ya lo hicimos, o sea, es como que dos veces hacer lo mismo, pero entonces uno lo van a hacer acá, ya les estoy dando más datos, ¿sí? Ya les estoy dando más datos, dice obtener la calificación menor, mostrar un listado con los códigos de los estudiantes que tuvieron notas mayores que 4 o 5. O sea, quizá estos problemas lo pueden hacer primero, o sea, ya les estoy dando los códigos y las calificaciones. Este programa lo van a mandar donde dice semana 8, dice adjuntar el notebook después de resolver los problemas que se encuentran al final del documento. ¿Qué tiene que hacer? Hacer clic en semana 8 y adjuntar el documento. ¿Y cómo lo va a adjuntar? Pues después de que usted lo resuelva, usted le va a decir File y le va a decir Download y le va a decir Notebook. Y al Profesora, descargarlo, ya ese es el documento que lo va a subir ahí. O sea, va a coger el cuaderno y lo va a subir. Adelante. perfecto. Entonces, bueno, o sea, el asunto es que tenemos que desarrollar los 4 ejercicios propuestos. Sí, exacto. Porque lo Vale, otro lo vale, vale. hicimos en la clase Profe, anterior, para el día domingo, ¿cierto? para el día domingo, medianoche. Y con respecto a la actividad de, bueno, que tiene el laboratorio, semana 8, Sí, o sea, sí, ¿qué debo exacto. hacer? Esto es en este documento, se llama listas de calificaciones. Volvemos otra vez al mismo problema, pero el enunciado es, si ustedes, aquí dice listas, calificaciones, si usted le da clic derecho, mostrar en una pestaña nueva, se abre este documento. ¿Y qué es lo que hay que hacer con ese documento? Ahí está el enunciado, 2 listicas, pero es con 10 elementos. Este está con 10 elementos y algunas preguntas están repetidas con el otro problema. No importa que esté repetido, lo vuelves a hacer porque estás practicando, ¿sí? Pero lo que pasa es que este ejercicio lo vas a resolver directamente acá en el laboratorio. Lo vas a escribir, lo vas a empezar a resolver en el laboratorio. Entonces yo les explicaba hoy en la clase cómo empezamos de cero. Les empecé a explicar cómo yo puedo hacer para llenar los datos. Entonces, para no demorarme llenando los datos como hicimos hoy, entonces sí se hizo el proceso de decir, bueno, cuántos datos va a tener mi lista, luego declarando el arreglo código, luego declarando el de nota y las respectivas declaraciones para un string. Les había dicho que se podía colocar str o poner las comillitas cuando str o escribir float o la palabra, el 0.0 que es un número float, inicializando en 0. Si fuera un entero se ponía en 0. Y de esa manera se inicializaban las listas. Luego, como les expliqué cómo capturábamos los valores, porque es que el enunciado dice, hay que capturar la nota, pero hay que validarla.
Entonces les recordé cómo se validaba la nota. Entonces, primero se capturaba el código dentro del ciclo y luego en una variable auxiliar yo leía la nota N1. Le decía dígito una nota entre 0 y 5. Y la validación era un while. Si la nota era menor que 0 o mayor que 5, había un error y volver a leer la nota. Y después de leer la nota, entonces, ¿cómo se guardaba en el vector? Se guarda nota I es igual a N1. O sea, la nota que ya sé, cuando se acaba el ciclo, ya sé que la nota es correcta. Entonces, ya de esa manera se asigna la nota y pasa a la siguiente persona. Entonces, en la siguiente persona se pide el código y se pide la nota. Y la nota se va guardando en el código, el respectivo código, y en la nota se va guardando la respectiva nota, pero habiéndose validado previamente. Entonces, yo les dije, si ustedes van a responder 5 puntos, se van a aburrir tratando de meter los datos siempre. Entonces, les recomendé, a mí me interesa saber que ustedes saben meter datos en un arreglo. Me interesa saber que lo saben hacer, pero a veces es demorado. Entonces, usted lo demuestra de esta manera y ponemos 3 veces comillas y cerramos con 3 comillas, bloqueamos ese código y hacemos el truco de meter los datos directamente. Y entonces ya con esos datos yo no tengo que estarlo ejecutando. Fíjense que yo acabo de hacer un cambio a la condicional que algún estudiante quiso compartir y yo dije, pues válido, alguien lo hizo y quiere, y de todos modos me sirvió el que lo hubiera hecho alguien, porque de esa manera ustedes se dan cuenta que cada vez que yo vaya a hacer un punto, no tengo que volver a leerlo y los datos van a quedar siempre almacenados. Entonces, para referirnos a cualquier lista, siempre debo referirme con el índice y normalmente se hace utilizando un ciclo. Entonces, está bueno el punto porque me sirvió para responder 2 puntos. Una parte con los contadores y las condicionales aumentaron los contadores y además la otra opción que yo lo reutilicé y ya de esta manera sé que yo estoy diciendo cómo fue cada estudiante. Además de escribir qué nota sacó, le está dando una descripción de este estudiante estuvo bien, este otro estudiante estuvo muy bien y sé exactamente a quién se refiere y no como estaba inicialmente. Entonces, cuando ustedes empiecen a probar, en la primera vez no va a quedar el ejercicio perfecto. Va a quedar con fallitas y entonces es, bueno, ¿y aquí entonces cómo lo hago? Yo quiero que sea de tal forma, o sea, uno como que habla con el computador y entonces ya cuando uno decide, si yo quiero que me aparezca en forma de lista, yo qué tengo que hacer para modificar el código. Y de esa forma va fluyendo todo el código. Entonces, este programa lo que pasa es que debe hacerse en el laboratorio. En el laboratorio. Ahora, pueden comenzar, yo digo, facilitándole las cosas. Pueden comenzar poniendo las notas así como yo los puse. Pueden comenzar perfectamente. A ver, les muestro. De esta manera. Pueden comenzar poniendo el código y las listas. Lo que a mí me interesa es que este código lo estudien y lo entiendan y lo practiquen. Y lo practiquen. O sea, ahorita no quiero que lo transcriban allá porque no lo van a utilizar, porque lo tenemos bloqueado. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí me interesa que lo estudien y necesitaba explicarles el código. Y Profesora, dígame. es que de hecho, perdone si es que le sueno muy insistente, pero es Sí, no, que no. hay una parte que no me queda muy en claro, que Sí. reitero, yo se la pregunté a usted en la clase, creo, pero sí es sin quedarme muy en claro, lamento eso, pero podría No, no subir un poquito, importa. por favor. Sí, correcto. Sí. La transmisión está un poquito demorada. Oh, Bueno, profesora, ¿podría pasarme el link del Replit? A sí, indicarle. cómo no. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Mm. Ya, ahí está.
Vale, perfecto. Entonces, profesora, primordialmente, ya entré, y hay una parte que sigo sin entender, que aquí, bueno, voy a resaltarla aquí, Sí, que es la perfecto. de código I. Sí, O sea, no logro entender bien por qué se aplica o la funcionalidad del I. Lo sí. único que noto es que está en el for, pero de resto no entiendo la funcionalidad específica del I. Bueno, voy a utilizar para explicarle eso, voy a utilizar lo que nosotros lo que trabajamos nosotros en clase, en una clase acá que yo agregué al inicio. A ver, voy a ponerlo al final para no dañar este porque este es de otro curso. Voy a ponerlo por acá abajito. Y voy a copiar, ah, voy a copiar el código y la nota. A ver cómo le explico. Voy a poner acá una lista L1. L1 es una lista, ¿sí? Y entonces esa lista la voy a declarar. Voy a decir cómo se declara, para repasar de paso lo que estamos haciendo. Voy a declarar, es que yo no sé por qué meto los dos puntos acá. Bueno, ya. Entonces yo digo, yo quiero que aquí tengamos, voy a decir 0 for i in range de n. Claro, necesito saber cuántos es el valor de n. N es igual a int input, y entonces aquí está tamaño, porque la ñ no se puede usar, ¿no? Tamaño, o sea, el tamaño de la lista. Y aquí le voy a decir print, eso lo expliqué hoy en la clase, pero uno una sola vez que escucha algo no se le queda todo. Print L1. ¿Qué tenemos acá? Una variable n, porque voy a ingresar n elementos en la lista. La lista se va a llamar L1 y va a tener solamente ceros o números enteros. Entonces, si yo ejecuto esto, run, él me dice, yo le voy a decir que 5. Y entonces él me imprime una lista vacía. Entonces, ahora lo que yo quiero es agregar elementos a la lista que aparece ahí. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que L1 sub 2 es igual a 20. Voy a guardar y le voy a decir que me imprima a ver qué pasa. Voy a ejecutar. Mire lo que dice. Primero, en la línea 3 me imprime la lista vacía. Entonces yo ahora en la posición 2 voy a agregar el número 20. Ahora muéstreme cómo quedó la lista. Si le digo run, le voy a decir que tiene tamaño 5 y entonces mire lo que pasó. En la posición 0, 1, 2 se guardó el número 20, el número que yo asigné. ¿Sí? Ahora lo que yo voy a hacer es guardar en cada posición un número, el primero número que se me antoje. Pero como habíamos dicho que las listas trabajaban con posiciones, en la primera posición es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces, ¿yo cómo puedo tener esa secuencia? Con un ciclo. Entonces, con el ciclo tengo la posición. Entonces, si yo digo for i in range, voy a recorrer la lista, en range de n, y ahí ya voy a decir L1 con el índice, L1 con el índice, y le pongo la I, porque es que la I toma primero valor de 0, luego valor de 1, luego valor de 2. Entonces yo digo L su I, le voy a decir que
le voy a decir que int input capture ahí el valor que yo quiera digitarle por teclado. Le voy a decir input y voy a ponerlo así, para no asignarle el valor. Vamos a ver ahí cómo trabaja y le digo, vamos a poner acá, vamos a ver si le pongo un símbolo aquí de mayor y ya, a ver si me... Y luego le voy a decir que print entonces lo que estoy haciendo es asignándole a cada posición el número que yo capture por pantalla. Entonces tiene tamaño 5. Entonces observe, ¿qué está diciéndome ahí? Que ingrese un número cualquiera. Entonces voy a decir el número 7, el número 9, el número 4, el número 6 y el número 2. Y apenas termina los 5 números, entonces lo que yo hice con ese LSUI fue que el número que yo capturé fue guardado en la memoria, en la lista. Por eso hay que colocar el índice I. El índice I va desde la posición, uno lo pone así, pero por defecto es 0, n, 1. ¿Qué es lo que dice el ciclo? Que la I comienza en 0 y llega hasta n, pero sin incluir la n. Y la I va a cambiar dentro del ciclo, o sea, la primera vez sería LI sub 0, así como dice aquí LI ese valor se perdió, fíjense que se perdió porque se asignaron nuevos valores, los que yo digité. Entonces, en cada posición yo estoy desde teclado, estoy capturando los números y están siendo directamente guardados en cada posición de la lista. ¿Me hice entender? Esa es la razón Sí, de por profesora. qué yo le... Esa es la razón de por qué yo le... Y esta, digamos que es importante que ustedes pregunten y si no entienden, no importa. A mí no me importa que me pregunten 20 veces, porque tengo que buscar la manera de que todos entiendan. ¿Sí? Entonces, el hecho de que ustedes manifiesten esa inconformidad, de pronto surgen otras cosas, ¿no? Otras posibles preguntas que les pueda surgir a otro estudiante. Y así vamos aclarando y aclarando, y gracias a estos pequeños ejercicios es que ustedes van a poder desarrollar. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan desarrollar código. Cuando ustedes desarrollan código, ya les queda más fácil leer programas. O sea, hay algunas personas me decían, algunos estudiantes, profesora, no me gusta el examen en forma de test porque siempre le va mal. A muchas personas les gusta es que uno les ponga el enunciado y saben que aplican lo que saben y logran llegar al final, ¿sí? Y en la medida que van practicando, entonces ya después leer código es muy fácil. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. De hecho, quería consultarle algo con respecto a una actividad que usted colocó. Usted Ajá, sabe el quiz de la semana 7 que equivalía a un 10%. sí, señor. Bueno, ahí en ese quiz, bueno, yo hice sin tanto problema, casi todos los enunciados que usted mandó, que era, Sí, por lo que estoy viendo, eran 6. El 1, el sí, 2, el 3, el 6, el 7 y el 8, pero yo tuve un correcto. problema con el 7. Sí, El 7 no lo entendí muy bien, la verdad. El ejercicio 8 específicamente, tuve que consultar un poquito más aparte, o sea, tuve que indagar y repasar los temas vistos, ya que no entendía muy bien cómo hacerlo, hasta que, pues, mejor dicho, logré hacerlo un poco, pero creí que basándome en ese también podría ser el 7, pero no fue así y tuve que, mejor dicho, me compliqué bastante y al final no lo hice, porque se me sí, agotó el tiempo. sí. Por eso mismo Entonces, quería preguntarle si usted sabría cómo hacer ese ejercicio. miremos a ver cuál es el 7. Vamos a ver. Entremos Vale, acá, vale. a ver si hay alguno de los presentes que de pronto lo haya hecho. Podemos socializarlo. Melanie, de pronto vamos a mirar. Ahí está de primera. Vamos a mirar, editar. No sé si está o no está, pero vamos a mirar.
Aquí dice programa 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, el programa, me estás preguntando, el de los números perfectos, ¿no lo entendiste? El programa 7. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanzan a ver? Yo todavía no lo Sí, he ejecutado, profesora, pero... yo sí, sí logro ver. Bueno, vamos a mirar. A ver, ella está utilizando, vamos a ver, voy a mostrarles un ejercicio antes porque ella está utilizando algo que nosotros no trabajamos mucho en clase. Y yo se lo acepto porque es válido y porque si lo sabe hacer, me parece bien. Desde que no se salga, por ejemplo, yo le corregí a ella esto hoy. Yo le corregí esto, yo le dije, usted está utilizando una libre, y se los voy a mostrar a ustedes porque pues se aprende de todos modos de las cosas que se hagan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ella utilizó la librería NumPy, que es especial para trabajar arreglos. Dice, importe NumPy como NP. Y entonces trabaja, no quiero enredarlos. Resulta que el programa principal, y por eso es que a veces uno tiene que documentar el programa. El programa comienza aquí, comienza el programa principal. El programa dice, perdón, acá. Dice, el programa comienza en 1, o sea, tengo 7 datos que le voy a sacar el valor absoluto, 7 datos que le voy a sacar el valor, entonces lo hace con un while, dice i igual a 1, i menor o igual que 7, perfecto, y i igual a i más 1, en la línea 18, voy a ponerlo bien grande porque quisiera que todos lo vieran. Entonces, lo que ella hace es que dentro del ciclo pide A y se captura el número cualquiera. Y a ese valor de A le va a sacar el valor absoluto. Entonces, ella crea una función que se llama encontrar apps. Y el argumento del valor absoluto lo pone dentro del paréntesis. Entonces, al ponerlo dentro del paréntesis, le está mandando a la función que calcula el valor absoluto. O sea, el programa, yo le digo, el programa comienza acá donde dice i igual a 1, while, y luego al llamar a la función encontrar valor absoluto, entonces la función aparece aquí arriba, def, valor absoluto, y que está recibiendo en la variable a que la persona ingresó por el teclado. Y a esa a, ella dice, voy a calcular en a mayúscula un vector, y esto es para no utilizar los índices que yo les estoy enseñando a ustedes a manejar. Pero como a mí me interesa que ustedes sepan trabajar índices, yo le dije a ella, necesito que me corrija el problema, pero de todos modos para mí es importante que ustedes aprendan Python. Entonces aprovechemos el conocimiento que tiene alguien y para socializarlo, y de esta manera es que se usa. Entonces dice np punto valor absoluto, hay una función que saca el valor absoluto, le saca el valor de A y aquí imprime el valor absoluto de A. O sea, la función le saca el valor absoluto, hay una función de la librería de matemáticas que saca el valor absoluto y lo saca directamente, y no lo hace quizás con condicionales como esperaba yo que alguno lo hiciera, ¿sí? Entonces, lo que ella utilizó fue unos conceptos de paso de parámetros donde yo puedo pasarle los valores y la función me va a repetir varias veces eso. O sea, yo no tengo que, o sea, yo le mando cada vez que yo ingrese acá un valor de A, entonces yo le paso el parámetro, el dato A, y él se va a la función y la función calcula el nuevo valor absoluto y lo imprime. ¿Sí? Entonces, eso se va a repetir 7 veces. O sea, yo voy a llamar 7 veces a la función encontrar valor absoluto. Vamos a ver si hizo otro ejercicio acá que no tuviera eso. Miremos el otro ejercicio. Aquí Profesora, dice, what, dígame. de hecho, con respecto a eso, yo sí hice con, condicionales y todo el asunto de ese ejercicio, Sí, sí, me parece pero bien. vale, vale, vale. O sea, les estoy mostrando
cosas que se pueden hacer, entre más conozca uno cosas. Pero entonces yo le dije, no, yo necesito saber si usted sabe manejar. Aquí no manejó para nada ni vectores, ni las variables, o sea, no quiere decir que la solución esté mala. Entonces, cuando yo abrí el ejercicio y lo vi, yo le dije, no le puedo aceptar eso con la librería NumPy, porque así como hay esta librería, hay otra que me sirve para graficar, y sí me parece importante, pero necesito ver que la persona es capaz de desenvolverse, o sea, bajarse de nivel y ponerlo, el ejercicio, aunque toque trabajar más, utilizando los términos que yo les he dado. Entonces, yo le acepto esto siempre y cuando ella ya me lo mandó corregido. Vamos a mirar a ver cómo fue que hizo. Bueno, como otro ejemplo para que vean cómo se llama la función. Mire, observen cómo el programa se llama el programa 2, ¿no? Aquí se llama el programa, pero dentro del programa P2 hay otra función que se llama al cuadrado. Eso fue el nombre de la función que creó él. Es como si yo creara un programa que me hiciera la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, ella creó el programa que se llama al cuadrado. ¿Y qué es lo que hace? Hace un ciclo para 5 valores, captura el valor de n, y ese valor de n que captura llama a la función y entre paréntesis le manda el valor capturado. Entonces, cuando captura el valor, él se va a la función, recibe el número que se leyó y ¿qué hace? Una variable que se llama cuadrado, la multiplica, o sea, utiliza la operación para elevar al cuadrado y luego imprime el cuadrado del número es y imprime el cuadrado. Y ya se acaba la función y en el momento que muere la función, entonces el ciclo se repite. Aquí yo no veo, por ejemplo, aquí veo que puede haber un error. ¿Por qué? Porque dice i igual a 1, i menor o igual que 5, y yo no veo que la i se esté incrementando, porque estoy pidiendo el valor de n y luego se eleva al cuadrado y luego debería ir i igual a i más 1. ¿De acuerdo? Porque el ciclo while me exige para pasar al siguiente número. Entonces, ahí puede ser que se queda en un ciclo infinito y no pasa a las siguientes instrucciones. Entonces, eso lo hago leyendo al cuadrado. Entonces, miremos a ver. Profe, Dígame. si quiere, por favor, a ver si podría revisar el mío, a ver qué usted qué Perfecto. opina. Correcto. Entonces, tu nombre es Nicolás. Sí, señora. Nicolás, se nota que guardó cualquier cantidad de veces. Sí, porque como eran varios programas, entonces, bueno. ¿Quieres mirar cuál? Pues, ¿Este? o sea, quisiera ver qué es lo que usted opina de, bueno, las que llevamos hechas, la primera y la segunda. Bueno, entonces, bueno, aquí viene la función, el primer programa lo llama usted función 1. Función 1, entonces dice un mensajito, digitar un número cualquiera, ya sea negativo o positivo. Entonces, está el mensajito y viene en la variable n se captura el valor. Entonces dice, mientras n sea diferente de 0, digamos que aquí apps es una palabra reservada, no debería utilizar, pero usted no sabía, ¿sí? Apps De es una hecho, palabra, lo utilicé. Vale, vale, ok, entiendo. Aunque la quería utilizar de variable, pero podía colocar como X, mejor dicho. sí, mejor X porque esa es una palabra reservada del lenguaje y las palabras reservadas, esa es una característica importante de los programas. Yo no debo utilizar o la puedo utilizar absoluto, ya, en español. Esa es la ventaja del español, que uno puede utilizar las variables reservadas, pero las dice en español. Entonces, aquí él no, o sea, uno no debe utilizar las palabras reservadas, pero creo que él no lo entendió porque para eso debería haber tenido la librería matemática, para poderla utilizar. ¿Este le funcionó normal? No sé si Pues le a mí sí me funcionó. funcionaba. Ya, correcto. Entonces, lo que hace es coger el valor y lo multiplica por -1. No entiendo por qué lo multiplica de entrada por -1.
No se Lo necesita. multiplico entrada por -1, profe, porque el asunto era ver directamente cómo es que el valor, pues, me soltaba de entrada el absoluto, ya que si usted puede ver siempre el valor absoluto de un número tiende a ser el Sí, positivo. Por eso sí. mismo, en este caso yo apliqué eso, apliqué un poquito de conocimiento Pero matemático. no, o sea, no tiene, ahí no tiene sentido esa línea, no tiene sentido. Tiene sentido la condicional, porque usted de entrada lee el número, o sea, en lugar de apps debió utilizar la variable n, ¿sí? Si n menor que 0, entonces el nuevo número es igual a, o sea, si es negativo, entonces tienes que convertirlo a positivo. ¿Cómo se hace? Entonces dice num es igual a n por -1. Imprime el valor. Aquí lo que va a imprimir no n, sino num, porque es que en num es que queda almacenado el valor. ¿Sí? O debió escribir n igual a n por -1. Entonces ahí ya el número ya se convierte a positivo. O sea, primero la línea 5 no va. Luego, aquí en lugar de apps debe decir n. Si n menor que 0, entonces n es igual a n por -1. Y el valor absoluto ya es el valor absoluto. Ah, A ver, profesora, de hecho no, ahora que entiendo sí, la línea, o sea, creo que el número está, o sea, la variable del número creo que se me fue realmente, porque creo que la sí, fundamental es el absoluto. ¿Por qué? Ahora que analizo mi sí, programa, lo que yo sí, hice específicamente fue validar siempre que el número sea positivo. Porque si yo ingreso un número positivo en la variable n, entonces en el apps me va a cambiar, va a ser de positivo sí, a negativo. Y si cambia de positivo a negativo, entonces la idea es imprimir directamente la n en vez del apps y abajo hago lo exacto, contrario. exacto, sí. Por eso mismo O lo sea, que se como me fue que, fue el número. sí, o sea, yo pienso que se complicó un poquito en el ejercicio porque con una condicional sencilla, es que con una condicional sencilla dice si el número es negativo, si el número es negativo, entonces número igual a número por -1. Y ya, una sola condición y ya. Y de lo contrario ya se imprime el número. El Porque asunto, cuando es positivo no tiene que cambiar nada, o sea, no necesita la segunda condición. mm, es que tenía esa duda, ¿por qué? Porque entonces no sabría si en esa condición se aplicaría el cero. El cero, y lo hace, y fíjate que lo hace con while. Entonces yo tengo acá una duda con el while. Ah, pues, bueno, el while lo hizo y le puso el break, entonces está bien utilizado. ¿Sí? Porque primero lee el valor de n, luego n diferente de 0, pero si es diferente de 0, pues lo procesa. Si es igual a 0, se sale. Pero entonces aquí hay algo que lo veo extraño. El else está alineado con el while. Nunca un while tiene else, ¿sí? El else va siempre con un if. De hecho, eso es lo Entonces, que también, eso también tenía duda, profe. Pero sí, igual yo lo coloqué, pero el asunto es que me lo valió, el programa me lo valió. Y yo dije claro, entonces, si yo lo miércoles. ejecuto y le pongo 0, de pronto me sale el error. Por eso uno tiene que probarlo con todos los valores. Usted lo probó con 0, no se acuerda. Es que sí, lo probé con cero. Ya. Porque este else está volando y un else no puede estar volando en un programa. Y lo pones alineado con el while. Y entonces si yo te pongo en un examen while, por ejemplo, a ti te funciona el programa este. Entonces te pongo el while con el else, tú te apuntas al punto ese. Y dice que eso está correcto y resulta que eso es incorrecto y no es correcto en ningún lenguaje. Porque un while no tiene nunca else. Un else no puede ir solo. Un else existe siempre y cuando exista un if. ¿De acuerdo? Vale, Entonces, vale, vale. quisiéramos, o sea, lástima, me hubiera gustado o me gustaría que estos espacios se pudieran socializar, porque cada uno tiene diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Y entonces, cuando yo hablo, es diferente a cuando yo le corrijo el error, porque usted puede ver un mensaje, pero como que no le llega, como que no saca todas las dudas que tiene.
¿sí? Entonces, muchos mensajes, fíjense que esto de la condicional es importantísimo. O sea, si yo hago una condición, un if, ¿qué significa el else? Que no se cumplió la condición. Y lo que yo entiendo que tú me estás diciendo es, no se cumplió la condición del while, pero no hay ningún lenguaje que me sustente eso. Entonces, por alguna razón, él obvió. Lo que pasa es que si yo me pongo aquí a correr todo el programa, voy a tratar de ejecutarlo para ver qué pasa si yo le digo 0. Profe, y de hecho, me equivoqué entonces en varias partes porque siempre colocaba el else, ya Sí. que no sabía, de hecho. Correcto, sí. Y Entonces, por ejemplo, aquí me ha eso, quedado en la línea 90 un sí, 0. eso es el ejercicio 7 que la verdad yo nunca entendí cómo hacerlo. Y ahí sí, ese era puntualmente el ejercicio que yo le quería preguntar, que ese noté que Sí. era con listas y almacenando datos, pero que me diera el propio programa en sí. Y eso sí no lo No entendí. necesariamente, no tenía listas. De los que ¿No? están presentes, ¿alguno lo hizo? Porque ahí nos demoraríamos un poquito haciéndolo. Y no sé si miramos a ver si esta chica lo hizo, pero lo que no me gusta es que lo haya hecho como, si lo hizo con como un pelleno, no lo miramos. Porque, vamos a ver, sí, con esto ganamos un poquito, porque ya se pasó una hora. Aunque yo no tengo afán, pero sí me interesa no gastarle sus tiempos, porque ustedes mañana tienen clase y no quiero. Bueno, es el 7 creo que es. Vamos a ver cómo lo hace. Los números perfectos. Bueno, entonces le explico. Eh, ella siempre está utilizando acá el llamado a la función. Ya como ya les expliqué un ejercicio, puede que lo entiendan. El programa empieza con un while y vamos a revisar 3 números, ¿no? 3 números. Aquí ella tiene un error porque escribe 1 menor que 3. El valor que debe ir ahí es la i. Esos son los detalles que marcan. I igual a 1, i menor que 3. Y entonces dentro del ciclo, ¿qué hace? Captura el valor, porque voy a saber si ese número es número perfecto. Entonces pone la condicional if validar número perfecto. Entonces, en una condicional, ¿qué debo tener yo? ¿Verdadero o falso? Entonces, ella dice validar número perfecto y le pasa el número. La respuesta de la función tiene que ser verdadero o falso. Entonces, ustedes ven aquí, retorna verdadero, retorna falso y retorna verdadero. True es verdadero y true es falso. ¿Sí? Entonces, él lo hace de esa manera. En la condicional, fíjense, la condicional, así como en el while, así como yo digo while true, también puedo colocar if true, o como en este caso, ella pone la función y le pasa el valor. ¿Cuál valor? El número que yo estoy averiguando si es perfecto. Y entonces, como si el valor es verdadero, entonces él imprime el número es perfecto. Y si le manda falso, el número no es perfecto. ¿Ya? Y aquí se incrementa la variable. Entonces, el programa principal lo que hace es un ciclo donde lee un número, llama a la función y mira si es perfecto o no. O sea, no tendrían ustedes que hacerlo, lo podían hacer directamente. Poner el ciclo acá arriba y leer el valor. Entonces, ¿cómo se hace un número perfecto? El número perfecto consiste en sumar los que dividen exactamente el número. Entonces, se crea un acumulador, se pone en 0 y voy a usar un ciclo que va desde 1, ¿por qué no desde 0? Porque yo voy a dividir el número por cada valor. Y si yo divido por 0, la división por 0 no existe. Entonces, esos son los detallitos que hay que tener en cuenta. Entonces, empieza desde el primer número hasta el último número. Y todos los números que lo dividan, ¿cómo se sabe? Si número módulo i, o sea, primero va a dividir por 1, luego por 2, luego por 3, luego por 4 y así por todos los números. Y cuando haya una división exacta, ese valor lo va a poner en la suma, o sea, lo va a acumular. Suma más igual i, o sea, i es el ciclo y se va sumando los valores. Todos los números que dividan exactamente, por ejemplo, el número 6 es el caso. El 6, entonces la i comienza en 1, pero el 1, el 6
el 6 se puede dividir por 1. Entonces, como se puede Profesora, dividir por... Dígame. una dudita. Ese cero que está en la condicional, o sea, en el paréntesis de la condicional, que es Sí, número, módulo i igual a sí, cero, ese cero sí. representa todos los números reales. O sea, No, no, no a los números reales, no, no, perdona, a no, los enteros. tampoco. Entonces, Eso significa la expresión completa, significa que yo estoy diciendo si el número es par o impar. O en este caso, como estoy dividiendo, si fuera por 2 será par, pero como es i, estoy diciendo que divide exactamente y que él está diciendo que número módulo, el porcentaje es el módulo, o sea, el resultado de dividir el número entre i, el residuo es cero, o sea, está diciendo que el residuo de dividir un número por todos los números naturales hasta él da cero. Entonces lo que estamos encontrando son los divisores. O sea, está diciendo que es divisible por 1, divisible por 2, divisible por 3, divisible por 4, porque la i está tomando todos los valores. Entonces, al decir que pero si es de hecho igual a eso era cero, lo que tenía duda. al ponerlo igual a cero, estoy diciendo que un número es divisible. O sea, que el módulo, o sea, es que no lo puedo tomar solo, el cerito solo, sino en conjunto. Número módulo i, ¿qué está diciendo? Que cuando yo divida número por todos los números naturales, por cada número natural, si la división es exacta, el valor que dé en el lado izquierdo, si lo divide exactamente da cero, entonces estoy diciendo, ¿es cero es igual a cero? Si cero es igual a cero, es porque lo divide exactamente, entonces en el acumulador de la suma, suma el número que lo divide y suma el valor de i. Y entonces, cuando se acaba el ciclo, ¿qué pasa? El número inicial leído es igual a los números sumados, que son los números que dividieron exactamente el número. Si lo sume, entonces retorne verdadero, retorne true. Quiere decir que si retorna true, es un número perfecto. Y si no, es que no es número perfecto. ¿Y ahí el return qué función tiene? Lo que pasa es que nosotros no estamos viendo las funciones en forma. Entonces, return significa devuelva al programa principal de donde fue llamado la respuesta true. Pero yo también puedo retornar la suma o una variable que es que yo procese en una función. Entonces, eso es un tema de más adelante, ¿sí? Y sobre todo este tema se perfecciona en programación en la segunda, en el próximo año de curso, pero si ustedes están en condiciones de abrir su mente y de utilizar las funciones, pues los podemos dar, ¿sí? O sea, muchas veces les facilita el trabajo. Entonces, quiere decir que yo una función puede llamar a otra función, o acá el programa llama a una función y al llamar la función, eso ahorra, digamos que la utilización de ciclos, muchos ciclos para trabajar. Entonces, por ejemplo, acá vuelvo a repetir el proceso. Se pide el número, luego llamo a la función, pero cuando se acabe la función va a retornar true or false. En este caso, va a retornar lo que a mí me interesa para que sea número perfecto. También me hubiera podido retornar, por ejemplo, no sé, la condicional. Bueno, no, en este caso tendríamos que hacer otros ejemplos para que ustedes vieran cómo se retornan valores, ¿sí? Con las funciones. O sea, ya sería más un caso de funciones. O sea, primero yo quería que como que trabajáramos las condicionales, los ciclos, y apenas vemos el concepto de función para pues como para hacer varios programitas y ver qué lo podemos llamar. Este es el primer caso donde socializo con un grupo, no todo el grupo, no todos están acá, pero gracias a que pues una persona tiene conocimiento, o sea, a mí no me parece que uno deba atajar a las personas si tienen el conocimiento. Entonces, si hay alguien que sabe algo, pues me parece válido que pues todo el mundo aprenda. Así le cueste un poquito de trabajo, pues con la práctica se puede ir adquiriendo ese conocimiento. Entonces,
hasta cierto límite, como les dije yo, hasta cierto límite, entonces yo estoy aceptando este tipo de soluciones, ¿sí? Y pues me valió no sé si entendieron el funcionamiento de este programa, o sea, espero que lo hayan entendido, porque mire, tengo el programa. Primero está el problema 7, o sea, ustedes ya están en capacidad de hacer varios programas en una misma entrega, ¿no? Poniendo varias funciones, y nosotros lo único que hacíamos era, lo llamamos y ya, pero este programita, además, tiene una función que se encarga de validar, de hacer el cálculo, y yo lo único que hago acá es llamarlo. Se llama. Acá se llama, le paso el número y él viene, procesa el número y me retorna un valor. Y el valor retornado es reemplazado en su totalidad por toda la expresión. Entonces, ahí realmente lo que ustedes están viendo es true or false. Pero así como es true or false, puede ser también un número. Una función puede retornar un número, el valor de una suma, el valor de un contador, el valor de un promedio, ¿sí? Bueno, no sé si les quedó. De todos modos, lo puedo compartir porque ya, pues para que les quede ahí, ¿no? Porque esto lo hizo alguien, pero me parece que ya lo socializamos y ya lo entendieron, entonces pues vale la pena que lo tengan ahí como, bueno, vamos a analizarlo, mirarlo otra vez o tomarlo como ejemplo. Entonces se lo comparto ahí y ya por lo menos entendieron la lógica. Usted que hacía la pregunta que no tenía idea de cómo se hacía el programa, entonces ya esto podía hacer con los conocimientos que tiene, volver a hacer el ejercicio, intentarlo hacer. Digamos que hace el ciclo y eh, dentro del ciclo, mira, le aplica la expresión de la condicional de si es divisible por el número 1, por el número 2 y así sucesivamente. Exacto, que es que de Bien, hecho esa era la única duda que tenía. Ujú. sí, ya leyendo el código lo entendió, ¿cierto? Ahora lo puede hacer, intentar hacerlo, pero sin la función y te va a funcionar y pues vas a quedar con la satisfacción de que lo pudiste hacer, ¿sí? Vale, vale, profe. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que tiene preguntas. Profesora, Entonces, una bueno, pregunta. Y también digo, va a subir esto, por lo menos lo que grabó en esta clase. O bueno, en esta tutoría. sí, sí, en esta tutoría yo voy a colocar, pero lo voy a poner con un enlace de YouTube para que no tengan problemas las personas que no ingresaron, que no lo encuentren. Entonces lo van a encontrar como un enlace más dentro de la semana. ¿Sí? Bueno, Vale, vale, entonces profesora. Muchas estábamos, gracias. di- estábamos diciendo acá que vamos a mirar acá en la semana otra vez para que no haya ninguna duda de lo que van a hacer. Entonces, habíamos dicho que en semana 8 listas, ahí es donde van a hacer el ejercicio, la solución al problema de listas, a este problema. Primer punto, segundo punto, que ya tenemos algo avanzado acá en el réplica que les compartí hoy. ¿Sí? Ya hay algunos puntos que se han avanzado y entonces lo que hicimos hoy fue pues hacer como una retroalimentación e hice énfasis, para mí fue supremamente importante en estas preguntas que ustedes hicieron, que por qué yo digo código SUI, que se entienda por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es que ya la lista la lista está con los datos, entonces estoy accediendo a la información que está guardada las veces que sea necesario y yo puedo hacer punto por punto separadito. Entonces el programa así es mucho más fácil de leer. Siguiente pregunta. No sé quién tiene preguntas. Profe, bueno, yo tenía pregunta era con lo que había que entregar, o sea, y en la parte donde hay que entregarlo. Eh, la parte que dice semana 8 listas, clasificaciones, caso por actualizar, esa parte donde hacemos la entrega En el laboratorio. en el laboratorio. Ok, pero, profe, una pregunta.
lo que pasa es que también me enredé porque hoy usted nos dijo que pusiéramos un encabezado y lo guardáramos y eso se le mandaba a usted, ¿cierto? Entonces yo hice el Sí, encabezado. Carlos, voy a mirar. O sea, solamente puse la parte del encabezado, eso era lo que había que Sí, no hacer hoy, ¿cierto? importa. Sí, sí, porque ustedes tienen toda la semana para trabajar y yo les pedí el favor. A ver, ahí no era. Eh, Eso es aquí lista calificaciones. Entonces, aquí muestra, a ver, aquí tenemos, sí, 14 personas del salón. Yo quería saber quiénes estaban y había más personas. Solamente tenía que poner el encabezado. Porque si yo tomo asistencia, les pondría falla a los que no escribieron ni el encabezado. ¿Sí? Pero no estamos en ese plan. O sea, La mía yo les correcto, pongo pero ahí Carlos Francisco, vamos a buscarlo. sí, por favor, porque yo lo guardo. Carlos Francisco, ahí está. Ah, ok, sí, gracias. Y Entonces, la otra parte sería en la parte déjame de semana, donde está lo revisar de aquí. el Mira, notebook. Carlos, te voy a hacer una recomendación y no te funciona ahí el caso de estudio. Los nombres no tienen, o sea, las pestañas en el laboratorio no tienen espacios en blanco. Voy a hacerle 2 veces clic, te lo voy a corregir. Eh, Voy a quitarle esto, porque si no después el programa no te funciona. Sin espacios en blanco, punto PY, ok, ya te lo cambié. Y no vas a usar aquí doble comentario, porque para eso utilizas las 3 líneas. Voy a guardarlo y no necesitas este hashtag porque ese hashtag es para una línea y para eso tiene las 3 comillas, ¿sí? Aquí vamos a mirar, voy a poner un print, voy a asegurarme que funcione, print, y mire, de una vez aparece con colorcitos. Si no, o sea, si no le hubiera quitado el espacio, no podías trabajar y se hubiera bloqueado, o sea, usted no hubiera sabido qué hacer con el problema. Entonces, esto es el problema de las notas. Problema que se llama, aquí es este problema, que le dijimos que se llamaba evaluación de estudiantes, podemos colocarle. Evaluación de estudiantes. Con listas. Pues, vamos a ver. Entonces guardo. Y ahora sí ya lo puedes ejecutar. Eso es lo primero que ustedes hacen. Se aseguran de que esté trabajando el programita. Evaluación de estudiantes con listas. ¿Ya? Ok, gracias. Listo. Sí. Señor, yo ese encabezado no lo hice. No. Bueno, entonces lo tienes que poner. Lo tienes que ¿En, poner. en dónde está? Eh, En el laboratorio, ahí es donde tiene que hacer la solución del problema. en semana 8, lista calificaciones. En semana 8, lista calificaciones. Sí. En el laboratorio. Vamos a entrar acá. Ahí aparece las 2 actividades. Semana 8, lista de calificaciones. Este resuelto fue el que hicimos la clase anterior. No sé si dejarlo ahí o ponerlo arriba más bien. Voy a ponerlo arriba para que no piensen que esa actividad es para hacer. Porque eso fue lo que yo resolví, que algún estudiante, que no sé si fue en este curso, me dijo, profesora, pero entonces cópienos ahí en el chat lo que usted hizo en este momento. Entonces yo le dije, no, yo le voy a subir lo que yo hice para que usted pueda otra vez revisarlo. Entonces, quiero recordarles también, chicos, que los que no tengan el programa, vamos a ponerlo aquí abajo, ya, ese resuelto, ya. Ese es el mismo cuaderno Strings to Playlist, es el mismo cuaderno que está al inicio. Semana 8, lista resuelto, eso es la clase anterior, voy a agregarle acá.
semana 07, para que se acuerden que lo hicimos en la semana 07. Ay, no guardé. Acá. En semana 07. Ya, ahí aparece, resuelto en semana 07. Dice, se encuentra diligenciada la parte teórica, quedaron pendientes los problemas propuestos, que son los que ustedes deben resolver. ¿Ya? Entonces, lo que en la actividad de la semana, aquí en actividades de la semana es que resuelven en el notebook. Aquí hay que subir, es un notebook. Adjuntar el notebook después de resolver los problemas que se encuentran al final del documento. Del documento puede ser este mismo o puede ser el original, el que aparece acá. Estos los dos son el mismo documento. Recuerden cómo se descarga. Clic derecho, guardar enlace como, y así se descarga. Y se abre con Jupyter, ¿no? Puede ser Jupyter Online o Jupyter del que reside en su computador. No sé si hay más preguntas, chicos. Por mi parte, todo claro, profe. Bueno, ya saben ustedes que me pueden contactar siempre y cuando, pues, yo así me demore un poquito, pero les contesto. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya les quedó el enlace de lo que se avanzó y me falta ponerles el enlace para que tengan lo que se habló hoy en la sesión de esta noche. Muchas gracias a todos por haber asistido y quedo a la orden cuando se les ofrezca. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profesor. Gracias a usted. Que esté bien. Bueno. Hasta mañana, profesora. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Hasta luego.